en todos nosotros existe el bien y el mal. Nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo. En todos nosotros existe el bien y el mal, ¿vale? En la historia de la humanidad, y usted ha visto en los muñequitos, siempre sale a relucir el bien y el mal. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, como hablaba el devocional ayer, en otro devocional que mandamos en miembros, nos enseña, la palabra del Señor nos enseña que una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en nosotros habitan dos naturalezas. Por favor, repita, dos naturalezas. Dos naturalezas. Dos naturalezas, los hijos de Dios no podemos olvidarnos de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en mí se produce el nuevo nacimiento, ¿no? Hay personas que dicen que yo no sé si soy salvo, si he nacido de nuevo. El nuevo nacimiento se produce cuando yo reconozco que soy pecador, reconozco que Jesucristo es mi Señor y Salvador y pido que Él venga a mi vida y gobierne, ¿no? Ahí se produce un nuevo nacimiento cuando yo reconozco mi condición de pecador. Entonces la gente antes confundía el nuevo nacimiento con la regeneración y la santificación. El hecho de que una persona haya nacido de nuevo no quiere decir que ya es regenerado ni que es santificado. El nuevo nacimiento es cuando yo estaba separado de Dios por el pecado, no tenía una comunión con Dios, como dice la palabra, era enemigo de Dios, quería vivir conforme a mis argumentos, mi sistema de pensamientos, y un día el Espíritu Santo me convence que yo soy pecador, que necesito un Salvador, me reconcilio con Dios y le digo, Señor, yo quiero que tú seas parte de mi vida. En ese momento se produce el nuevo nacimiento. Y cuando se produce el nuevo nacimiento, en mí nace una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que es que del espíritu, esa naturaleza que me comunica con Dios. Como lo hemos explicado muchas veces, somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasó en el Edén? Cuando Adán y Eva pecan, esa comunión del espíritu, que era lo que lo comunicaba con Dios, se rompió. Y a partir de allí, todos los seres humanos, cuando nacen, normalmente funcionamos solo con el alma y con el cuerpo. Yo voy de acuerdo a lo que pienso, a lo que me enseñan mis padres, a lo que le imito, le copia todo, y todo eso se convierte en mi sistema de pensamiento, mi sistema de vida. Yo ando conforme yo, y esa es mi naturaleza, mi estructura de vida. Cuando yo recibo a Cristo, en mí nace una nueva naturaleza, esa naturaleza que vuelve a conectarme con mi creador. Eso se llama el nuevo nacimiento o el nacer de nuevo, como muchos lo llaman. Entonces en mí empiezan a operar dos naturalezas. La vieja que tenía, lo que yo fui desde pequeño, desde que vine a este mundo, y nace y aparece esa nueva naturaleza. Y ahí es que Romanos 7, el apóstol Pablo, que había sido fariseo, que había estudiado bajo los pies de Gamaliel, que se conocía la ley, la Torá, toda la palabra de Dios. Por eso no tiene nada que ver el conocimiento con la santificación y la regeneración. Llega, conoce a Cristo, se baja del caballo, entonces ya sabe que queda ciego 3 días, empieza a ver, empieza la vida, digamos, en Cristo, pero llega un dilema que llegamos todos los hijos de Dios. Romanos 7. Ese texto es uno de los textos más profundos, y el apóstol Pablo también lo vivió. Y él dijo, es que no hago el bien que quiero, sino que lo que no quiero hacer, eso hago, y veo un problema, que el pecado está en mí. O sea, todos queremos agradar a Dios cuando en verdad nacemos de nuevo. Queremos llevar una vida agradable, no quisiéramos pecar, no quisiéramos mentir, no quisiéramos hacer nada malo, pero el apóstol Pablo lo vivió también y dice, pero veo una ley, veo algo que se levanta en mí, y llega al estado que dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? Y ahí es que él dice, gloria doy a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo es el único que puede librar al ser humano de la condenación del pecado. O sea, es esa presencia, y ahí es que usted tiene que enlazar. Para los que les gusta estudiar la palabra, usted necesita enlazar para entender lo que es ser hijo de Dios y ser cristiano, y la lucha entre las dos naturalezas. Usted necesita enlazar Romanos 7 con Romanos 8.
porque se convierte en esa, Romanos 8 es como esa tabla de salvación a la frustración de Romanos 7. Tú lees Romanos 7 y dices que soy esclavo al pecado vendido, yo quiero portarme bien, yo quiero agradarle a Dios, pero salgo del culto y otra vez vuelvo a mentir, vuelvo a gritar, vuelvo a pelear, esa vieja naturaleza vuelve a salir, pero es que no hago el bien que quiero, sino que lo que no quiero hacer, eso hago, y veo que el pecado está en mí. Entonces Romanos 8 trae ese bálsamo a los hijos de Dios. Y ahí él dice, gloria doy a Dios por Jesucristo, y empieza a hablar del Espíritu Santo. Léase Romanos 8, y por eso dice que solo los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. Porque el Señor le enseñó al apóstol Pablo que sin el Espíritu Santo era imposible vencer la vieja naturaleza. Porque es esa presencia con el Espíritu Santo que es lo que va haciendo que mi nueva naturaleza crezca. Hermanos, escuchen, este es el misterio más grande y el mejor y la mejor verdad que nosotros podemos recibir. No se trata de dejar de pecar. ¿Cómo así? O sea que da igual que yo siga pecando. No, yo no le estoy diciendo eso. O sea, no se trata de que tú luches en tu fuerza, voy a dejar de pecar, no. Se trata que te llenes de Dios de tal manera que tu nueva naturaleza crezca, y esa nueva naturaleza va haciendo que la vieja muera. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú no desarrollas una relación con Dios, escúchame, para los que hacen esas oraciones religiosas, Señor, yo no quiero pecar, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Padre, yo quiero vivir para ti, pero usted no estudia la palabra ni ora, es una oración religiosa. Perdone que lo diga y lo digo con todo el amor, porque lo único que va a lograr que el pecado vaya muriendo en nosotros es cuando la palabra de Dios se va haciendo viva en mí, va creciendo esa nueva naturaleza, porque es una lucha de dos naturalezas entre el bien y el mal cada día que enfrentamos. Pero si mi nueva naturaleza está tan firme, si yo estoy tan lleno de Dios, si la palabra de Dios me está llenando de tal manera, cuando la vieja naturaleza quiera operar, ¿sabe qué va a pasar? La nueva no la va a dejar y le va a decir, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios, porque estoy lleno de Dios. Pero si usted no lleva una vida de oración, una vida de estudio de la palabra, no deja que la palabra de Dios lo transforme, cada vez que usted va a estar enfrente del bien y el mal, su vieja naturaleza va a gobernar. Entonces usted dice, no, yo sé y he leído que la fornicación es mala, pero como usted no está lleno de Dios, al primer ofrecimiento que le hace cualquier cosa, su carne va a ir, sea el pecado que sea fornicación, sea mentira, sea adulterio, sea lo que sea, la carne de uno va a ir directamente a hacerlo, porque es la que gobierna tu ser. Y Dios lo que nos lleva es que nosotros seamos gobernados por esa nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es la que me va a llevar cada día a escoger hacer el bien, porque la vieja no me va a dejar. La vieja está viciada a deseos engañosos, a la maldad, y es esa nueva naturaleza, esa presencia de Dios. Nosotros cada día tenemos que elegir hacer el bien y hacer el mal. Y a veces nos enfocamos en esas oraciones, Señor, yo no quiero hacer lo malo, Señor, ayúdame. No, a Dios nuestro pecado, aunque suene fuerte esto, a Dios nuestro pecado no le sorprende. ¿Cómo así? A Dios le da igual que yo peque. No, Él ya sabe que somos pecadores. Es más, nos escogió siendo pecadores. Romanos 5:8 que estudiábamos, Él nos ama tanto que Él sabía en la podredumbre, en la maldad que estábamos, y no le importó. O sea que sigamos pecando, a Dios no le sorprende. No es que Dios diga, ay, me ha mentido, ay, yo no puedo creer, si estaba en la alabanza y ahora mintió. No, o sea, a Dios eso no le sorprende. Él ya sabe que hay una naturaleza pecaminosa. Es más, Él vino a rescatarnos de ella. ¿Sabe qué es lo que le sorprende a Dios? Que elijamos hacer el bien, que elijamos obedecer su palabra. Todos los días, todos nosotros tenemos delante la decisión de escoger, ¿hago el bien o hago el mal? Cuando hacemos lo malo, a Dios no le sorprende, va a decir, simplemente Dios dice, su vieja naturaleza operó, todavía sigue siendo el cerdito
nadando en el lodo. Pero cuando nosotros tenemos delante el bien y el mal y escogemos hacer el bien, ahí es que alegramos el corazón de Dios. Y Dios dice, ahí está operando mi nueva naturaleza. Ahí está actuando como soy yo. Ahí está actuando como mi hijo. Ese es mi hijo. Yo me imagino al Señor allá arriba, sí, haciéndonos barra porque Dios tiene fe en nosotros. Él nos ama. ¿Y sabe qué es lo que le sorprende a Dios? No que pequemos. A Dios le sorprende es cuando elegimos hacerle el bien, hacer lo justo, hacer lo correcto, y ahí es que el corazón de Él se alegra y dice, ese es mi hijo que está eligiendo hacer lo bueno, está eligiendo parecerse conmigo. Eso es lo que a Dios le sorprende. A Dios le sorprende cuando Él encuentra personas que elegimos hacer el bien, que elegimos no vengarnos, que estar en un cotilleo y dice, no voy a criticar, Señor, no voy a criticar. Ahí es que Dios se alegra y dice, ese es mi hijo, guardando mis mandamientos. Ese es mi hijo, operando en la nueva naturaleza, porque la nueva naturaleza tiene la personalidad misma de Dios, tiene el carácter de Cristo. Entonces, cuando yo empiezo a operar en lo bueno, cuando yo elijo no mentir, cuando yo elijo hacer lo agradable delante de Dios, ahí sí Dios se sorprende. Dice, wow, tenía para elegir hacer lo malo y lo bueno, y eligió hacer lo bueno. Eso sí sorprende a Dios. Eso sí alegra el corazón de Dios. Que pequemos, no, Él ya está acostumbrado. Es más, desde Génesis 6 dice que vio Dios que el corazón de nosotros era de continuo el mal y que era perverso. Es más, la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo yo, que escudriño la mente y el corazón. Es tan profundo el grave maldad que puede tener una persona que ni siquiera es consciente de él, de su propia maldad. Porque el corazón nuestro es engañoso, porque nos conformamos conceptos de nosotros que ni somos, y nos autoengañamos y nos autoconvencemos que somos la octava maravilla del mundo. Y no lo somos, porque dice que el corazón es engañoso y es perverso. Por eso a Dios lo que le sorprende es cuando elegimos hacer lo correcto, actuar con justicia. Cuando elegimos guardar sus mandamientos, no robarás. Tienes la oportunidad de robar en un sitio y ¿sabes qué hace? No lo haces. Ahí es que Dios dice, bien, dejaste eso ahí, no te lo llevaste, no mentiste. Allí es que Dios se alegra.